Para revertir la diabetes tipo 2 es importante iniciar con una dieta baja en carbohidratos y esto es más importante que una dieta baja en calorías, que no es lo mismo, y en este video te voy a explicar cuáles son sus diferencias y lo que debes saber acerca de esto, porque reducir calorías puede que no te sirva para revertir la diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Y bien, las dietas hay muchas, aunque no vamos a hablar de alguna dieta en específico, sí vamos a hablar de la importancia de reducir carbohidratos, no tanto las calorías de la alimentación. Y para no tirar tanto rollo, ¿qué son las calorías? Es la energía que se obtiene de los alimentos, ya sea de proteínas, grasas o carbohidratos. Cada gramo de grasa te proporciona 9 kilocalorías y es el macronutriente con más energía almacenada, y en cambio cada gramo de proteína o carbohidrato te genera solo 4 kilocalorías. Ahora bien, la diferencia es la siguiente: comer 2000 kilocalorías provenientes de grasas no te genera tanta resistencia a la insulina, porque no aumenta mucho tu nivel de glucosa y por lo tanto tu cuerpo no requiere de liberar más insulina. Pero si comes 2000 kilocalorías provenientes de los carbohidratos, el cuerpo requiere más insulina para controlar esa cantidad de glucosa contenida en estos carbohidratos, y esta liberación de insulina con el tiempo te podría generar resistencia a la insulina y por último la diabetes tipo 2. Puedes tener una dieta baja en calorías, digamos 1000 kilocalorías al día, pero si el 80% de esas calorías vienen de los carbohidratos, digamos unos 200 gramos al día, por darte un número, la respuesta metabólica es la misma: más liberación de insulina y más resistencia y más diabetes. Para la diabetes no te va a servir aunque sean pocas calorías. O sea que la respuesta metabólica no depende tanto de la cantidad de calorías, sino el tipo de macronutriente que te estás comiendo. O sea que puedes obtener 2000 kilocalorías de grasas naturales y no vas a desencadenar tanta liberación de insulina como si estas 2000 kilocalorías fueran carbohidratos. Además, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que sube los niveles de glucosa. No tiene sentido meterle más carbohidratos para subir más la glucosa, y tampoco tiene sentido bajar las calorías, ya que las calorías no son sinónimo de glucosa. Reducir las calorías tiene otro problema que abordaremos en otro video, y prácticamente estamos hablando de la capacidad de tu cuerpo de autorregularse o esa compensación metabólica al reducir las calorías. Es decir, si comes 1000 calorías al día porque quieres bajar de peso o quieres bajar la glucosa, al principio te va a funcionar porque tu cuerpo está acostumbrado a quemar 2000 calorías al día, pero con el tiempo el cuerpo va a quemar únicamente 1000 calorías, que es lo que le estás metiendo al cuerpo. Y no solo eso, te va a generar mucha hambre porque hará todo lo posible para que vuelvas a ingerir 2000 calorías al día. Al cuerpo no le vas a ganar en esta competencia, o sea que tu cuerpo va a quemar lo que le metas. Y si le metes 1000 calorías, poca energía, tu cuerpo va a estar así, con poca energía. Si llegaste hasta este punto del video, me gustaría invitarte a participar en los en vivos que estoy realizando los días miércoles a las 7 p.m. hora de Ciudad de México, y próximamente también los sábados a las 10 de la mañana hora de Ciudad de México, con la finalidad de darte más herramientas en tus problemas de glucosa y sus complicaciones para que te vaya mejor. Te invito a suscribirte para que me realices tus preguntas a través del chat en vivo, y con todo gusto te doy mi opinión de tu caso. Sin embargo, cuidar calorías puede ser muy importante, por supuesto, en algunos contextos muy particulares, pero no en la mayoría. No es lo mismo una dieta baja en carbohidratos que una dieta baja en calorías, aunque ambas se pueden combinar. El mensaje aquí es: enfócate en reducir los carbohidratos, sobre todo aquellos que son refinados. Incluye un poquito de carbohidratos complejos y vas a ver que con el tiempo tus niveles de glucosa van a estar mejor controladas si el problema tuyo es diabetes tipo 2. Si llevas un régimen alimenticio con pocas calorías, hipocalórico, revisa cuántas de esas calorías vienen de los carbohidratos, porque si es más del 50%, probablemente no te ayude a controlar la diabetes.
Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Te invito a que te suscribas al canal y si quieres seguir aprendiendo sobre la diabetes y sus complicaciones y qué más le sucede a las personas con esta enfermedad, te recomiendo ver el siguiente video.